La primera llegada de esclavos africanos está documentada a finales de agosto de 1619. Virginia fue el primer asentamiento permanente inglés en Norteamérica, por lo que era el lugar idóneo para que el White Lion, buque de guerra británico, arribase con la mercancía. ¿Cómo llegaron los nativos africanos al barco inglés? Los esclavos provenían de Angola, territorio controlado por los portugueses. Por aquel entonces, Portugal estaba enmarcada dentro del reinado de Felipe III de España, en un imperio en el que dice la leyenda que jamás se ponía el sol. En concreto, habían sido capturados hasta 350 africanos en las guerras entre portugueses y congoleños. A continuación verás la historia de la esclavitud. Desde la antigua Mesopotamia, pasando por Egipto, Grecia y Roma, la esclavitud desempeñó un papel fundamental en estas civilizaciones. Hablemos de algunas de las fechas clave. En el año 3500 a.C., la esclavitud ya era una realidad en Mesopotamia. Luego, los antiguos egipcios utilizaron esclavos y, por supuesto, en la antigua Roma, los esclavos desempeñaron un papel esencial en la economía y la sociedad. Pero la esclavitud tomó un giro más sombrío con la trata de esclavos transatlántico. La propagación de la esclavitud. La propagación de la esclavitud estuvo vinculada a la expansión de las colonias europeas en América. A medida que los colonizadores se aventuraban en nuevas tierras, necesitaban mano de obra para trabajar en plantaciones de tabaco, algodón y azúcar. Imagina un mundo donde las plantaciones prosperaban, pero a costa de la vida y la libertad de millones de personas. La esclavitud se convirtió en un pilar de la economía de la América colonial. A través de documentos históricos y registros, podemos trazar la propagación de la esclavitud. Fue un sistema cruel que afectó a personas de ascendencia africana, desde el norte hasta el sur del continente. El comercio de esclavos africanos en barcos negreros. Antes de que el mundo conociera la libertad, la humanidad atravesó un periodo de opresión inimaginable. Esta es la historia de millones de vidas africanas que fueron forzadas a cruzar el Atlántico en condiciones inhumanas. El comercio de esclavos africanos comenzó en el siglo XV y duró más de 4 siglos. Barcos negreros partieron de las costas africanas hacia destinos como América, Europa y el Caribe, llevando consigo una tragedia insondable. Los esclavos africanos eran comprados y vendidos como mercancía en subastas inhumanas. Sus vidas estaban marcadas por la crueldad y la opresión. El impacto en la sociedad en tiempos de esclavitud. La esclavitud no solo transformó la economía, sino que también dejó cicatrices profundas en la sociedad. Las vidas de los esclavos estaban marcadas por la opresión y la brutalidad. La esclavitud fue una parte oscura de la historia, una práctica que cambió para siempre el tejido social de muchas naciones. Los esclavos africanos fueron llevados a América y otras partes del mundo, y su influencia se siente aún hoy. La economía de muchas regiones dependía en gran medida de la esclavitud. Las plantaciones de algodón, tabaco y caña de azúcar prosperaron a costa del trabajo forzado de los esclavos africanos. Así era la forma en que comerciaban a los esclavos. Subastas. La forma más común de vender esclavos en América era a través de subastas. En estas subastas, los esclavos eran exhibidos en una plataforma, a menudo en corrales o patios de subastas, mientras los compradores potenciales los inspeccionaban. Un subastador anunciaba las características y habilidades de los esclavos, como su edad, género, habilidades laborales y salud. Los postores ofrecían precios y el esclavo se vendía al postor que hiciera la oferta más alta. Mercados de esclavos. En algunas áreas se establecieron mercados de esclavos específicos donde los comerciantes compraban y vendían esclavos. Estos mercados solían ser lugares de alto tráfico, y los esclavos eran exhibidos en jaulas o plataformas para que los compradores pudieran examinarlos antes de la compra. Ventas privadas. Además de las subastas y los mercados, también se realizaban ventas privadas de esclavos. Los propietarios de esclavos podían vender a sus esclavos directamente a otros individuos, sin necesidad de subastas públicas. Estas ventas a menudo involucraban acuerdos y negociaciones entre las partes involucradas. Tráfico ilegal. Es importante mencionar que en algunos casos el tráfico de esclavos era ilegal, especialmente después de la abolición de la trata transatlántica de esclavos. Sin embargo, aún existían redes clandestinas de comercio de esclavos que operaban en secreto. La crueldad con que trataban a los esclavos, cualquier infracción real o percibida, podía resultar en castigos brutales. Esto incluía azotes, mutilaciones y la tortura. La amenaza constante de castigo creaba un ambiente de terror. En el caso de las mujeres, ellas eran abusadas de forma carnal y violenta por parte de los dueños de plantaciones y sus supervisores. Los esclavos vivían en chozas sobrepobladas e insalubres. La falta de atención médica adecuada resultaba en altas tasas de mortalidad. ¿Cuánto tiempo duró la esclavitud? Es imposible afirmar que la esclavitud es algo del pasado. Sin embargo, si hablamos de la época colonial europea, la cual comenzó en el siglo XVI y en 1804, Haití se convirtió en el primer país de América en lograr la independencia de una potencia colonial y abolir la esclavitud. En los Estados Unidos, la emancipación de los esclavos
esclavos se produjo principalmente como resultado de la Guerra Civil estadounidense. La emancipación proclamada por el presidente Abraham Lincoln en 1863 liberó a los esclavos en los Estados Confederados. La 13ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, ratificada en 1865, puso fin a la esclavitud en todo el país. El último país en América Latina en abolir la esclavitud fue Brasil. La esclavitud se mantuvo en Brasil hasta 1888, cuando la princesa Isabel firmó la Ley Áurea el 13 de mayo de ese año. Esta ley marcó el fin de la esclavitud en Brasil, convirtiéndose en el último país en América Latina en hacerlo. La abolición de la esclavitud en Brasil fue un evento significativo en la historia del país y representó el fin de una práctica brutal que había persistido durante siglos.